A ver, fíjate esto. Sí. Mirá, mientras que todo esto se está dirimiendo, mientras que están todas estas negociaciones, esto está pasando ahora frente a tribunales, una protesta para que la Corte Suprema de Justicia falle a favor de la presencialidad de las clases en esto que, bueno, contamos, ¿no? Tiene que ver con el reclamo de una parte de la sociedad. Otros siguen diciendo, yo estoy de acuerdo, y de hecho hay mucha gente que está muy alarmada, sobre todo por la ocupación de terapias y por un dato fundamental, que es la nueva cepa, y la cepa de Manaos, que tiene un mayor impacto en los más jóvenes. Sí, y el dato de hoy de los chicos internados en el Fernández, que obviamente 2 de ellos están en terapia intensiva, hay 9 chicos internados en el Fernández, todavía es muy pronto como para saber si tiene que ver con un nuevo comportamiento del virus o simplemente con una cuestión de coincidencia que estén internados. No, todavía eso está en estudio, lo están estudiando, ¿no? Pero bueno, un poco son ciertas cuestiones que despiertan temor. Obviamente, a ver, la Corte tiene algunos días para definirse el decreto del presidente que suspendió las clases en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, es constitucional o no, ¿no? Está el amparo presentado por la ciudad que ayer desoyó el fallo de la Justicia Federal que decía que tenían que abrir los colegios. Hay debate dentro de la propia Corte Suprema al respecto y atención con esto, el decreto del presidente vence el 30 de abril. En tiempos judiciales no son muchos días y quizás el debate en la Corte quede abierto hasta que venza ese decreto y de vuelta empiece o una negociación o un combate político o una disputa política otra vez entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, entiendo que hay gente de la política, incluso del empresariado, que está tratando de acercar posiciones entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, diciendo la pandemia está creciendo, esto es muy complicado, debería volver el consenso, más allá de cuál sea la decisión final sobre las escuelas, porque la política y el sistema de salud, tanto público como privado, tienen que trabajar juntos porque el virus sigue expandiéndose cada vez más, ¿no? Obviamente está esta protesta, veremos en cuántos días decide la Corte sobre este decreto, si es que logra reunir la mayoría necesaria o finalmente llega el 30 de abril y la cuestión queda abstracta, ¿no? Que es otra de las posibilidades. Bueno, estamos en vivo con toda esta información, es uno de los temas de agenda del día, el debate por la vuelta de clases presenciales. Se espera que la Corte, bueno, tenga una resolución en los próximos días, al menos 5 tiene como para definir, es el periodo en el cual el Estado tiene que aportar información, el Estado nacional. Ese es uno de los puntos de la agenda. El otro pasa también por lo que está sucediendo con las terapias, vamos a estar ocupándonos de esto en el día de hoy. Y hoy, bueno, se continúa con la presencialidad en las clases porteñas a pesar del fallo de la Justicia Federal en el día de ayer. Bueno, Nico, un poco en esto está girando la información, también en la reunión de Trota en el día de hoy. ¿Qué se sabe? ¿Cuál fue el clima de la reunión entre Trota y el presidente? No, fue bueno, a ver, evidentemente fue un gesto político del presidente y también que trascienda este plan que ya tenía preparado el Ministerio de Educación. Lo que indica también es que el Gobierno Nacional tenía preparado diferentes modalidades, no el cierre total de las escuelas, y que esto podría ponerse en práctica el 30 de abril o antes, hay que ver, ¿no? Por ahora las procesiones siguen inflexibles, pero Trota, como había planteado que las escuelas no iban a cerrar el mismo día que después el presidente dijo que sí, bueno, había versiones de que había presentado la renuncia, él lo desmintió. Hay una foto, una ratificación del presidente a su ministro de Educación, que además presenta un plan no tan restrictivo como el que anunció el presidente de la República. Ricardo Gilavedra está en comunicación. Bueno, sin duda, en definitiva, va a tener que ser la Corte la que dirima este pandemonio, ¿no? Por cierto, me parece que la enorme torpeza que significó haber tomado una medida unilateral de parte del gobierno, sin consultar, no tener en cuenta que estamos frente a una sociedad cansada, angustiada, un tema muy sensible, y que tiene que ver con una cuestión estratégica y que roza obviamente las autonomías locales, con lo cual necesariamente hay que conciliar los intereses federales con los intereses también de la ciudad de Buenos Aires.
Y el haber trasladado todo esto a la justicia ha dado lugar, bueno, a este sinfín de resoluciones, y hoy aparte la multiplicidad de denuncias que se han hecho también. Bueno, este no es un tema que tendría que ser resuelto por la justicia, sino por la política, ¿no? Desde ya la decisión del juez federal en una inhibitoria, bueno, obviamente en una inhibitoria es cuando un juez pide que se declare competente, y el juez dijo que era incompetente porque se lo mandó a la corte, y a la vez resolvió en un tema en la cual él mismo decía que no tenía competencia y que no podía tampoco ingresar porque se trataba de un tema de otra jurisdicción, ¿no? Lo único que tendría que haber hecho es pedir el expediente si se entendía competente, ¿no? Y trabar el conflicto. Claro. Pero más allá para no enredarnos en las cuestiones jurídicas, el tema ha tomado ya una dimensión que me parece que la Corte va a tener que poner un poco de coto y de quicio a todo esto. Mire, en toda pandemia de estas características, de esta gravedad, no cabe ninguna duda de que es necesario limitar derechos. Ahora, para poder limitar estos derechos hay que hacerlo con la mayor legitimidad posible. La mayor legitimidad es buscar los acuerdos. Obviamente, lo óptimo sería la posibilidad que el Congreso estableciera una ley marco donde poder moverse. Y probablemente otra solución posible es que el presidente pudiera hacer uso de esa facultad, de acuerdo a la gravedad del tema, pero obviamente consensuado con quienes le está tocando también su propia autonomía. El no haberlo hecho me parece que precipitó todo esto, ¿no? Desde ya es razonable, y yo siempre he sostenido que siempre que puede intervenir el Congreso, esa es la mejor solución. El Congreso está abierto. La sanción de una ley marco yo creo que solucionaría gran parte de todas estas cosas. Gil Vera, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, al contrario. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Vamos a la zona de tribunales, en donde contamos que estaba esta marcha en favor de volver a la presencialidad de las aulas ya de manera definitiva. A ver, está sucediendo, pero que la Corte lo deje fijo esto. Marcelo Peláez en el lugar. Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un centenar de personas. Agradezco si nos quitan la vuelta del retorno, por favor. Alegan el derecho fundamental del niño a la educación. Están usando altavoces desde los cuales se les escucha decir que no se aprende a través de una computadora, y menos en un hogar humilde sin acceso a internet. Insisten en que los chicos deben tener contacto personal, cercano con sus maestros. Encabezan esta protesta mujeres del autodenominado equipo republicano, que han convocado a marchar hasta Plaza Lavalle, frente a la fachada del Palacio de Tribunales que da a calle Talcahuano, aunque la verdad es que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se están dirigiendo con su reclamo, utilizan habitualmente una puerta que da a la calle Tucumán, entre Uruguay y Talcahuano. Ninguno de los integrantes de la Corte está ahora aquí en el Palacio de Tribunales. Han cantado el himno nacional argentino y antes el himno a Sarmiento y la marcha de San Lorenzo al compás de un bombo y 4 redoblantes. A todo esto, el jefe de seguridad del Palacio de Tribunales pidió refuerzos a la Policía Federal, que a medida que van pasando los minutos vemos efectivos que se colocan junto a la valla que bordea parte del perímetro de este edificio, y en especial hay grupos de policías que forman cordones frente a las puertas de acceso al palacio. Han traído banderas argentinas, pancartas, afiches que van pegando aquí frente a las vallas que están frente a la fachada del Palacio de Tribunales, e insisten en mantener la presencialidad en los colegios primarios y secundarios, según el reclamo que han venido haciendo desde que llegaron aquí media hora atrás. Ustedes. Gracias Marcelo, enseguida retomamos el contacto allí frente a los tribunales.